Felicidades, amada familia. Felicidades, ya estás en la lección 1.1 que se titula Mi identidad en Jesucristo. Identidad en Jesucristo. Y vamos a contestar las preguntas: ¿quién soy y qué tengo en Jesucristo? Y por lo primero que tenemos que ver, lo que vamos a analizar el día de hoy, es que tú eres nueva criatura. Y es interesante cómo eres nueva criatura. El texto va a decir, vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es de las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Usted ve el texto. Lo primero que vemos en el versículo 13 es que primero tú oyes la palabra, el evangelio, o sea, la Biblia. Primero oyes esa palabra, y el versículo 13 va a continuar diciendo: tú crees en esa palabra que habla del evangelio, y el evangelio habla de Jesucristo. Y entonces tú eres sellado con el Espíritu Santo, que es la garantía de que tú ya eres hijo o hija de Dios. Entonces tú ya eres una nueva criatura. Cuando oyes la palabra, crees en lo que dice esa palabra, aceptas a Jesucristo en tu corazón, o tienes un encuentro con Dios, o Jesucristo te acepta. Es ese paso importante. Cuando tú oyes la palabra, crees en la palabra, eres sellado con el Espíritu Santo viene sobre ti, eres bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces el capítulo 1, versículo 3 va a decir que desde ese momento, cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, o eres sellado con el Espíritu Santo, tú tienes bendiciones. Y el capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ve esta parte: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, o a través de Cristo. Entonces Dios, cuando tú le entregas tu vida a Él, Dios te da bendiciones espirituales. Y la primer bendición que tú recibes como hijo o hija de Dios está en el versículo número 4. Eres escogido, seleccionado, elegido por Dios antes de la fundación del mundo, es lo que dice el capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, dice la palabra de Dios que la primer bendición que recibes es que tú eres escogido, elegido, seleccionado por Dios antes de la fundación del mundo. Segunda bendición que tú recibes cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón es versículo número 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La segunda bendición que tú recibes cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón es que eres adoptado por Dios. Tú, antes de aceptar a Jesucristo en tu corazón, tú solo eras creación de Dios. Pero el Evangelio, según Juan, capítulo 1, versículo 12, va a decir: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios.
Entonces, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, tú eres adoptado por Dios. Tú ya eres hijo o hija de Dios, según Efesios capítulo 1, versículo 5. Tú primero eres escogido por Dios, versículo 4. Eres adoptado por Dios, versículo número 5. Ahora bien, versículo número 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es redención? Redención es el pago que Dios da por la liberación tuya, el pago que Dios dio por tú y mi liberación es Jesucristo. El pago que Dios dio fue a su Hijo Jesucristo por tu salvación, por mi salvación. Redención significa el pago por la liberación de alguien, por el rescate de alguien. Dios dio el pago de su Hijo Jesucristo por tu rescate, por mi rescate, y por eso es que somos salvos. Entonces, esa es la tercera bendición que tú recibes cuando aceptas a Jesucristo. Primero, versículo 4, tú eres escogido por Dios. Segundo, tú eres adoptado por Dios. Tercero, tú tienes redención. Cuarta bendición, según el versículo número 7. Cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón, tus pecados son perdonados. Dios lanza todos esos pecados, sea que hayas hecho, al fondo de la mar donde ni nadie se acuerda más. Dios te perdonó los pecados, borrón y cuenta nueva. Tú ya eres hijo de Dios, hijo o hija. Uno, Él te escogió, versículo 4. Dos, Él te adoptó, versículo 5. Tres, versículo 7, Él te redimió. Cuatro, Él te perdonó los pecados, versículo 7. Vamos a la siguiente bendición, versículo número 11. En Él asimismo tuvimos herencia. Tú ya eres adoptado de Dios, tu Padre es Dios, por lo tanto, tú tienes herencia que es, según Apocalipsis 21:1, un cielo nuevo, una tierra nueva. Esa es tu herencia, la nueva Jerusalén. Si hoy mueres tú, directamente al cielo en esa herencia que Dios te ha dado. Ok, entonces tú ya eres escogido, tú ya eres adoptado, tú ya tienes redención, Dios ya te perdonó los pecados, tú ya tienes herencia. Sexta bendición y última es que tú ella eres, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre ti y él te va a guiar a caminar de acorde a como Dios quiere en esta vida. 80, 90 años que Dios te da en esta vida. Tú El Espíritu Santo te va a ayudar a cómo vivir, cómo ver, cómo oír, cómo hablar, cómo tocar, cómo actuar, cómo caminar. El Espíritu Santo, que dice el versículo 14, es la seguridad de que tú ya eres hijo o hija de Dios. Cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, tienes algo que dice en tu vida propiedad de Jesucristo. Nadie te puede tocar, ni los brujos, ni nadie te puede tocar, ni Satanás, porque tú ya eres propiedad de Jesucristo. ¿Pero para qué? Versículo número 6, versículo número 12, versículo número 14, para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito de tu vida, porque fuiste creado para alabanza de la gloria de su gracia. Tú fuiste creado, estás en esta tierra
para alabarle, para glorificarle, para exaltarle. Estos 80, 90, 100 años que Dios te da en esta tierra es para darle la gloria, es para vivir para Él. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. La primer cosa que debe de saber, o la segunda cosa que debes de saber, es que cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, tienes bendiciones grandes y ahora tú sabes que fuiste creado para alabar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Bienvenido a la Iglesia Jesucristo, la única esperanza. Dios te bendiga.